un epitelio, vamos a observar un epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio, descansa en una capa de tejido conectivo donde hay glándulas. ¿Qué será esto? Ya ustedes lo vieron en repaso y lo vieron en práctica. ¿Qué será esto que está acá? Plano estratificado queratinizado y una subyacente y un tejido conectivo laxo con abundantes glándulas, parecen sudoríparas. ¿Qué será eso? ¿Será estómago? ¿Dónde hay glándulas sudoríparas? En la nariz, la cavidad nasal. En la piel. Estamos observando piel fina. Observamos que en un punto de esa piel la queratina comienza a desaparecer. La queratina se pierde y hablamos entonces de una cavidad mucosa. Ese corte que está allí se corresponde a la cavidad nasal, la porción más externa de la cavidad nasal, y estamos viendo la transición desde una piel fina a una túnica mucosa. En este caso, esta parte de la cavidad nasal se caracteriza por presentar una mucosa con un epitelio plano estratificado no queratinizado, una lámina propia de su mucosa de tejido conectivo y bastante pálido. Se observa esta estructura que se corresponde a cartílago. Estamos hablando de cartílago hialino. Estamos hablando entonces de la cavidad nasal. Este corte creo que era de un canino y es común observar en los caninos que la cavidad nasal, las fosas nasales son pigmentadas. Entonces van a ustedes observar unas células que tienen un pigmento pardo marrón que no son más que cromatóforos o células de pigmento. Entonces, piel, superficie externa piel, le damos la vuelta a la lámina, vemos que el epitelio va perdiendo la queratina, va disminuyendo el espesor de esa queratina hasta que llega a un punto donde se pierde la queratina y por tanto ya no es piel, sino que pasa a constituir una mucosa, una capa mucosa. Entonces es cavidad nasal. Profe, identifique el órgano cavidad nasal. No. Cavidad nasal. Observamos acá otro órgano tubular del sistema respiratorio que, debido a que cumple varias funciones, tiene en su túnica mucosa pliegues, proyecciones, algunas de las cuales contactan, vibran, y que por lo tanto para evitar erosión tiene un epitelio bastante grueso, un epitelio plano estratificado no queratinizado. En ese mismo órgano, otras regiones que no tienen roce, vamos a conseguir un epitelio respiratorio, que es, ¿cómo se clasifica morfológicamente el epitelio respiratorio? Para el examen, eso es pregunta de examen. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Entonces, este órgano tiene porciones donde hay epitelio plano estratificado no queratinizado y otras áreas donde hay un epitelio respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. A su vez, otras modificaciones de este órgano es que es una estructura membranosa, articulada, sostenida con una serie de cartílagos. Algunos de ellos son de naturaleza hialina y otros son de naturaleza elástica. ¿De quién estaré hablando? Gracias. ¿Qué órgano será este? Estamos hablando de la laringe. En este corte específicamente tienen que ser un poquito agudos con la visión, puesto que pegado a la tráquea se vino un pedazo de esófago. Esto que están viendo aquí es esófago. Entonces vamos a focalizarnos.
Observen acá. Observen acá un epitelio, una túnica mucosa, constituido por varias capas de células. Como la más superficial está constituida por células planas, entonces el epitelio se llama o se clasifica como un epitelio Pseudoestratificado. muchas capas de células, y la más superficial es plana. Si hay muchas capas es estratificado, y si la última es plano estratificado. Como vemos que no hay queratina, entonces plano estratificado, No no queratinizado. Debajo de ese epitelio vamos a usar una lámina propia submucosa, tejido conectivo laxo, y ustedes observan la presencia acá de, ¿qué será esto? Cartílago. Externamente, que habrá una túnica mucosa, serosa o adventicia en la laringe. Adventicia. Una túnica adventicia. En áreas de esta misma, de la pared de la laringe, vamos a conseguir musculatura. ¿Musculatura de qué tipo? Estriada esquelética. ¿Qué tipo de musculatura habrá en la laringe? Hay musculatura lisa y también podemos conseguir musculatura extrínseca que no es propia de la laringe, sino que se inserta allí. Ustedes vieron en su anatomía todos los músculos que hay a nivel del cuello. Acá pueden observar cómo en un punto particular hay un cambio en la morfología del epitelio y comenzamos a observar incluso esto que está acá. ¿Qué será esto? Cilia. Esta estructura que parece como un bombillo, un citoplasma pálido, ópticamente como vacío. ¿Qué será eso? Aquí hay otra. Células caliciformes. Presencia de células caliciformes. No solamente hay células caliciformes, sino que en la parte apical Cilio. hay especializaciones que permiten mover el moco, que son cilios. Entonces hay un cambio de un epitelio plano estratificado no queratinizado a un epitelio respiratorio. La estructura de la pared es similar, lo que varía es el epitelio. Entonces, órgano, esta se podría poner móvil también. Órgano Laringe. Si ponemos un microscopio fijo, más o menos en este campo, ¿a qué órgano o con qué otro órgano pudiésemos confundir la laringe? Epitelio respiratorio, hay un tejido conectivo, no se ven glándulas en este caso, y hay un pedazo grande de cartílago. ¿Qué otro órgano del sistema respiratorio pudiésemos? ¿Se parece? ¿A qué se parece eso? A la tráquea. Sin embargo, en mamíferos la tráquea tiene una característica particular, y es que no vamos a observar segmentos o placas o pedazos de cartílago como acá. Fíjense que hay un pedazo de cartílago, hay un espacio. Por el otro lado. Sino que en la tráquea vamos a observar anillos de cartílagos. En el caso de los mamíferos, esos anillos son incompletos, y en el caso de las aves incluso se sobreponen o se solapan. Profe, Ajá. ¿y eso que está debajo del cartílago qué? Debajo del cartílago, Ya va, más allá. La aquí. que son como capitas y tiene abajo de por ahí. Esta es la misma mucosa, o sea, esta es la conexión, aquí hay la conexión entre la laringe, y fíjense que aquí cambia a un epitelio queratinizado, que es el pedazo de esófago que se vino pegado en la muestra. ¿Para cuándo queda el examen este? Le voy a decir como decía Caleb, los libros no muerden. Aquí estamos observando lo que les decía, un órgano, como ustedes pueden observar, un órgano tubular. Acá
pudiésemos observar, dependiendo de la especie y dependiendo del segmento de la tráquea, algunos adenómeros glandulares. Y acá vamos a observar que a diferencia de la laringe hay un anillo, es decir, como una especie de media luna de cartílago que recorre más o menos todo la circunferencia del órgano. Estamos hablando de tráquea. Observen que hay abundantes vasos sanguíneos. Acá pasa igual que en la laringe. Esta otra parte que estamos viendo acá es un pedazo de esófago que se vino de la muestra. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la tráquea? Igualito que la laringe en la parte respiratoria. Un epitelio, fíjense acá, pseudoestratificado cilíndrico, con células caliciformes. Empotrado, inmerso en ese epitelio hay células caliciformes. Fíjense, esta está bien bonita. Y en el borde apical hay estas proyecciones que ya ustedes conocen, que son los cilios. Observamos una lámina mucosa de tejido conectivo laxo y cartílago y alino. Observen que como la tráquea tiene un segmento variable, 15 centímetros en algunas especies o más, si es una jirafa es más largo, habrán segmentos de esa tráquea que están fuera de la cavidad pleural, es decir, tendrán adventicia. Si estamos viendo, si tomamos la muestra en un área de la tráquea que estaba dentro de la cavidad pleural, probablemente podamos observar una cerosa. Entonces, adventicia o cerosa dependiendo del segmento de donde se tomó la muestra. Luego del recorrido de la tráquea, al final de la tráquea, se bifurca y se divide en ¿qué? La tráquea tiene un recorrido, al final se bifurca, se divide en dos estructuras. ¿Qué estructuras son esas? Una para cada pulmón, los bronquios. Los bronquios se clasifican de acuerdo a varios criterios. Los dos primeros bronquios, producto de la bifurcación de la tráquea, uno para el pulmón derecho y uno para el pulmón izquierdo, se conocen como bronquios primarios o bronquios extrapulmonares. Entonces, ustedes van a observar acá en esta estructura, un órgano tubular, ustedes van al epitelio a ver qué tipo de epitelio observan. Ustedes ven, mira, esto es también muy parecido al de la tráquea, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Pudiera ser tráquea hasta lo que estamos viendo acá. Sin embargo, fíjense que aquí hay un segmento, un pedacito de cartílago separado por otro pedacito de cartílago, otra placa de cartílago. Aquí vemos algunos adenómeros serosos, otro pedacito de cartílago, glándula mixta por acá, otro pedacito de cartílago. Si estamos viendo una estructura que está fuera de los pulmones, una vía de conducción, que se caracteriza por tener un epitelio respiratorio, una lámina propia submucosa con algunas glándulas, y placas, pedazos, segmentos de cartílago y alino, tenemos las herramientas para decir que es un bronquio. Como no vemos parénquima pulmonar alrededor, nosotros decimos, como está solo, no hay parénquima, un bronquio primario o extrapulmonar. Por el contrario, cuando vemos una estructura muy parecida a la que acabamos de describir, pero está rodeada por este tejido parenquimal, nosotros decimos que estamos viendo un bronquio intrapulmonar. Mientras que la cavidad nasal, la tráquea, la laringe, le vamos a describir los bronquios como órganos tubulares, el pulmón se describe como un órgano parenquimatoso, es decir, tiene ¿qué porciones se describen como órgano parenquimatoso, macizo, compacto, sólido? Sólido no hueco. Pues. El órgano tubular se describe en túnicas.
desde un luz atávico, describiendo toda la pared, que describimos los órganos parenquimatosos macizos compactos. ¿Cómo dividimos los componentes de un órgano parenquimatoso macizo compacto? Ajá, el parénquima y el estroma. ¿Qué es el parénquima? ¿O cómo se define parénquima? La parte funcional del órgano. Cuando ustedes dicen La parte funcional del órgano. ¿Y qué es el estroma? El tejido de sostén. En el tejido de sostén hay vasos sanguíneos y también tiene una función muy importante. Y hay nervios y también tiene una función muy importante. El sostén del órgano también tiene una función muy importante. El parénquima se destaca porque cumple la función principal, específica del órgano. ¿Cuál es la función principal específica más importante de los pulmones? Intercambio gaseoso o hematosis. El estroma está constituido por los tejidos de sostén. En el caso de un órgano parenquimatoso, una cápsula que emite trabécula. Esas trabéculas confluyen en un punto y forman un hilo. Hay un estroma grueso y un estroma fino. Eso ya lo vieron ustedes inicialmente. ¿Cuál es la porción del pulmón que realiza la hematosis, lo que se lleva a cabo la hematosis o intercambio gaseoso? ¿Cuál será? ¿Cuáles serán los componentes que realizan el intercambio gaseoso? Eso, los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares. Ok. Entonces vamos a describir acá parte de las vías de conducción. Fíjense ustedes que una vez que la tráquea se divide en dos, formado bronco primario, si le pudiéramos dar nombre diríamos secundario, terciario, quinto, noveno, décimo, 50, muchas generaciones de bronquios, y que a medida que se van ramificando esos bronquios, lo que se busca es la disminución de las estructuras, la disminución de la pared de las estructuras hasta llegar a los alveolos para que sean suficientemente delgados para que el aire pueda pasar. Pueda pasar el oxígeno al interior del cuerpo y el CO2 pueda ir disminuyendo. Entonces, en las vías de conducción vamos a ir viendo una reducción, una simplificación en el epitelio, en el músculo, va desapareciendo el cartílago, etc. Entonces, bronquio sí y solo sí tiene cartílago. Para que algo se llame bronquio, tiene que tener cartílago. Aquí estamos viendo una estructura tubular dentro de los pulmones que tiene un pedazo de cartílago aquí tiene cartílago también y aquí también y aquí también. Tráquea no puede ser porque está dentro del pulmón. Bronquio intrapulmonar no puede ser porque está dentro del pulmón. Es un bronquio intrapulmonar. Porque hay muchas generaciones de bronquio, debido a que los bronquios se dividen muchas veces, nosotros lo vamos a identificar o vamos a observar que en alguno de ellos, como en este caso, el epitelio es cilíndrico estratificado. En algunas porciones, como acá, se observa que también hay células calciformes. Sin embargo, habrá otro tipo de bronquio que se ha dividido más, como este que está acá, donde ustedes tienen que ser bien avispados para observar que solo se ve este pedacito, esta estructura que parece un círculo que es cartílago y alino. Entonces, este otro tipo de bronquio, que es producto de la división de los bronquios inicialmente, donde vamos a ver que a medida que disminuye el cartílago, tiene que haber algo que mantenga el lumen abierto. ¿Qué será ese algo? Disminuye el cartílago, pero aumenta ¿qué? Eso, la musculatura. ¿De qué naturaleza es esta musculatura? ¿Será triada esquelética? ¿Uno puede contraer los bronquios cuando uno le da la gana? Ah, entonces no puede ser cardíaca tampoco. ¿Qué tipo de músculo será ese? Triada lisa. No, es muy lisa. Entonces vamos a observar que se disminuye, es
sigue siendo bronquio porque es cartílago. Pero como este es producto de una generación más avanzada de bronquio, disminuye el cartílago y vamos a ver mayor músculo. Cuando ya no hay cartílago, ya no podemos decir que es bronquio, entonces vamos a llamarlo ¿qué? Bronquiolo. Bronquiolo, como este que está acá. Como esta estructura que está acá, que ya a medida que también se acaba el cartílago, también se reduce la célula caliciforme, también se reducen los cilios. Aquí vamos a ver un epitelio cilíndrico bastante pocos cilios se observan algunos cilios, no mucho, pero se observa que no hay cartílago, pero hay abundante musculatura lisa. Estamos hablando entonces de un Bronquiolo. Cuando el bronquiolo precede, está anterior al inicio de las funciones respiratorias, es decir, con un alveolo, vamos a hablar de un pequeño segmento que está previo, antes que comiencen a aparecer las alveolizaciones. Nosotros vamos a hablar de un bronquiolo terminal. Vamos a hablar de un bronquiolo terminal. Vamos a ver si lo sigo aquí. Ajá. Fíjense acá. Acá se ve una estructura alargada, sin cartílago, tiene músculo, pero que vemos que en su porción distal comienzan a aparecer alveolizaciones. Entonces, esta parte, este bronquiolo que está previo al inicio de las vías respiratorias, se conoce con el nombre de bronquiolo terminal. Lo vamos a reconocer por su ubicación. La transición del bronquiolo terminal hacia las alveolizaciones, vamos a ver un pequeño bronquiolo, es decir, que tiene un epitelio, puede ser cúbico bajo, cilíndrico, puede tener todavía algunos cilios, tiene músculo, no hay cartílago, pero en su pared comienzan a haber interrupciones, pequeñas vesículas que no son más que alveolos. Como le damos otro nombre de acuerdo a lo que tenga, como el que tiene alveolo, le decimos que es un bronquiolo respiratorio. En esa, la eficiencia de la hematosis, es un bronquiolo respiratorio muy bajo. Segmento de transición. Aquí lo podemos observar. Fíjense ustedes que en aquí está el bronquiolo terminal. No tiene su pared alveolo, pero aquí fíjense cómo empiezan a aparecer estas invaginaciones de la mucosa. Aquí hay otra invaginación de la mucosa. Entonces ya no es terminal porque tiene alveolo, es un bronquiolo respiratorio. La pérdida de músculo comienza, estamos buscando simplificación de la pared en los bronquiolos terminales, ya comienza a reducirse la presencia de músculo liso en el respiratorio también. Los últimos segmentos de la vía respiratoria donde nosotros conseguimos músculo liso, pequeños fascículos de musculatura lisa, se conocen con el nombre de conductos alveolares. Y siempre me gusta hacer la identificación aquí en el laboratorio. Un conducto alveolar es como un pasillo a donde se abren, sería un alveolo, este sería otro alveolo, se abren muchos alveolos, en cuyo tabique de separación de un alveolo con otro, vamos a conseguir musculatura lisa. Aquí, bueno, lo veremos que es mejor cuando lo vean con 40 años, aquí, mentira que lo van a ver. Sería algo como acá. Fíjense que aquí hay un tabique
Y aquí ustedes van a buscar en su microscopio musculatura lisa. Un racimo, un acúmulo de alveolos van a conformar, que se abren, que tienen que tienen como una luz común o reciben aire de un segmento común, se conoce con el nombre de Sacos alveolares. sacos alveolares. Sacos alveolares. Gracias. Fíjense ustedes, aquí hay un alveolo, aquí hay otro, otro. Tienen un segmento común que es compartido por varios de ellos. Esta estructura, que parece como un racimo cortado así, se conoce con el nombre de sacos alveolares. Empecé por, no le hablé de la cápsula de los pulmones. ¿Qué vamos a observar nosotros? ¿Qué vamos a observar nosotros en el estroma?